De momento el verano va muy bien, la cifra de ingreso con respecto al año pasado por esta fecha se ha aumentado en un 18%, eso significa que los turistas están gastando más en el destino, que es lo que nos interesa, mientras que las llegadas apenas han subido un 9%, con lo cual esa cifra de retorno para el destino es mucho mayor con respecto al año 2023. Y lo que queda del verano nos indica que la ocupación va a estar del orden de un 80-85% en función de los tiempos pico, ese puente y esa última quincena y primera de agosto, y que además para el invierno las perspectivas están siendo buenas, con una conectividad aérea programada en principio un 14% superior al año 2023, lo cual no significa que esos aviones o esas plazas estén llenas. Lo que sí nos están apuntando es que la temporada de invierno va a ir bien, como fue el año 2023, y que Canarias afrontará ese último tramo con una previsión que puede estar oscilando los 18 millones de euros de recaudación, de mantenerse la cifra que estamos teniendo en estos primeros 6 o 7 meses del año, por lo cual volveremos a batir ese récord que es importantísimo para Canarias, que es el récord de facturación de lo que se queda en el destino, para así influir en el retorno de lo que puede ser la actividad turística en la vida de los canarios. Meses antes del inicio de la actividad del periodo estival, conocíamos esa quiebra de uno de los principales turoperadores, pero ¿qué impacto ha tenido realmente a la hora de la llegada, de valorar la llegada de los turistas y sobre todo en el empleo en Canarias? Bueno, el empleo estamos tramitando en estos momentos un ERE, la extinción de 129 contratos asociados a la agencia de FTI, pero es verdad que la industria turística, en una labor de intermediación con el Gobierno de Canarias que no nos compete, excediendo un poco nuestras competencias, hemos puesto en contacto, como así trabajamos en esas reuniones de coordinación que se sucedieron durante la quiebra de FTI con patronales, gobierno y sindicatos, para recolocar a aquellos trabajadores que quisieran continuar trabajando en los distintos hoteles, apartamentos y empresas de la cadena de valor turística, para que no perdiéramos ni uno solo de esos empleos. Son 119 los trabajadores que se han visto afectados por ese expediente de regulación de empleo. Y esto, como digo, lo hemos sabido compensar porque muchos de esos trabajadores han aceptado, toda vez que se termine la extinción de sus contratos, que ahora mismo están de vacaciones, pues intentar ser recolocados en otras empresas. Además, hubo un impacto de unos 4 millones de euros en la cadena de valor que a través del el proveedor, o en este caso el gestor de esa quiebra, que es de Arturística, a través de los avales lo han podido ir compensando, y además pues ese retraso en la factura, en el pago de la factura del IJIC, que ya se aprobó en el mes de marzo, con lo cual para el sector empresarial también se ha ido encauzando. Por tanto, para la temporada de invierno no se va a sentir esos 300.000 clientes que tenía FTI, porque han sido repartidos esas cupos, esas plazas, las diferentes compañías que operaban desde Alemania. Si bien es cierto que, por ejemplo, para Fuerteventura la conectividad con Alemania está un 5% por debajo, pero ya lo estaba antes de la quiebra de FTI. Es uno de los mercados, junto con países nórdicos, que nos ha costado más recuperar en los niveles prepandemia, pero no es un síntoma de FTI, sino es un síntoma la propia evolución del mercado alemán. Por último, consejera, estamos ya en el mes de julio, finalizando, a la espera, a las puertas un poco de ese decreto de ley que va a regular la vivienda vacacional en Canarias. Hemos visto hasta la fecha, bueno, pues que ha generado bastante controversia, pero está la cosa más calmada. No sé si están llegando a consensos, a acuerdos o se han un poco templado las partes. Bueno, creo que en todo este procedimiento ha habido mucha parte pedagógica, de entender hasta qué regula la actividad, de entender que ha habido sentencias que ya nos dicen cómo tiene que regularse esta actividad económica, de entender mucho más de urbanismo desde cuando empezamos hasta ahora. Pues hay una parte de la sociedad que ha ido asumiendo ciertos mensajes de lo que se puede, lo que no se puede, de que es necesario reequilibrar, de que es necesario ordenar, de que es necesario que el 40% vaya destinado a vivienda protegida y el otro 50% vaya destinado a aquellas personas que tienen ingresos superiores al IPREM y que también tienen un derecho a acceso a una vivienda, de entender cómo se regula esta actividad y otras en el marco normativo. Y por tanto creo que toda esta labor pedagógica ha ido calando poco a poco, además de que hemos sido sumamente claros en el sentido de entender que un proceso de alegaciones
para mejorar la ley significa que es un proceso de escucha activa y que nosotros ahora tendremos que incorporar todos esos cambios que nos han sugerido desde empresas hasta ciudadanos, colectivos ecologistas, cabildos y ayuntamientos. El pasado viernes tuvimos una reunión con la FECAM donde hemos alcanzado una serie de principios de acuerdo que esperamos que ratifiquen lo antes posible la Asamblea. Estamos en disposición de reunirnos con la FECAM para lo mismo. Hemos trasladado los cambios que van a sucederse en el anteproyecto de ley a la asociación que representa o que aglutina el mayor número de licencias, que en este caso es ASCAP, y que esperamos que en los próximos días, cuando anunciemos los cambios y cuando se produzca ya la publicación y respuesta de esas 3.033 alegaciones, pues podamos suscitar mayor consenso del texto inicial. Sabíamos que el texto inicial iba a generar controversia, sabíamos que iba a ser masivamente contestado y ahora lo que faltaba era adecuarnos a los distintos momentos. Por ejemplo, se va a permitir ahora la comercialización de los 25 metros cuadrados asociados a parámetros de calidad. Estamos trabajando en otra serie de cuestiones para flexibilizar los requisitos de cumplimiento, el régimen transitorio, y esto es muy importante, los propietarios que hoy están ya trabajando o operando, tienen que empezar la ley por el régimen transitorio, porque muchas veces dice, me aplican la primera planta, la quinta planta, esos son requisitos de normas subsidiarias en caso de que los ayuntamientos no regulen y que además no les afectarían porque ellos ya están operando. Tienen que empezar a leer la ley por el régimen transitorio, con lo cual, bueno, creo que todo esto lo hemos ido adecuando y esperamos concitar un mayor volumen de consenso, si bien es cierto que eso es muy complicado en una Canarias donde necesitamos acuerdos, pero también diálogo con todos los sectores para poder avanzar en una norma que sea equilibrada con respecto a la actividad, que no se sobrepase con respecto a los límites y que pueda seguir siendo un ejercicio legítimo de renta complementaria para el pequeño propietario, pero no se quede corta a la hora de, por ejemplo, prohibir que el suelo residencial se destine solo y exclusivamente al uso turístico en grandes edificios. ¿Para cuándo se prevé ya aprobar? ¿Cuáles son los tiempos? Bueno, esta semana ya publicaremos los cambios del anteproyecto y las respuestas a ese periodo de alegaciones, en donde hemos respetado incluso a aquellas instituciones y organismos y asociaciones que han presentado alegaciones fuera de plazo. La respuesta será, como digo, publicada toda vez que se pronuncien los distintos órganos sobre los cambios suscitados en el anteproyecto. También se han presentado, por cierto, a los grupos políticos, no teníamos por qué, pero entendíamos que la Cámara Legislativa tenía que saberlo antes que la sociedad canaria y los medios de comunicación, y toda vez que lo hagamos público, pues ya iniciará su procedimiento dentro del Gobierno, donde se pregunta a todas las consejerías, al informe jurídico, al Consejo Económico y Social, que tienen un mes para pronunciarse, mes y medio, y luego a finales de septiembre esperamos que la norma ya esté en previsión de poder ser llevada al Parlamento.